A reading from the Acts of the Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. In those days, En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. it was the feast of Era la semana de Pascua. he had him taken Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. He tapped Peter on the side and awakened him, saying, Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. they emerged, and Pedro recapacitó y dijo, pues era verdad. then Peter, El Señor ha enviado a su ángel for certain that the para librarme and rescued me de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. I will bless the Lord. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Glorify the Lord. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. I sought the Lord. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Look towards him and Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. the angel of the Lord El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso
el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. A reading. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. I, Paul, Querido hermano, already being poured out like yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es eminente. completed. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. From now on, the Ahora me aguarda la corona merecida, which the Lord con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. the Lord stood by me El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. and I was rescued from the Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. You are Peter, and Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus went into En the aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos.
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Verbum Domini. Praise be Jesus Christ. Alabado sea Jesucristo, ahora y para siempre. Es un gran honor estar aquí esta mañana para celebrar y predicar en esta solemne misa en honor de San Pedro y San Pablo aquí en la capilla de la red televisiva EWTN. Soy el obispo Carl Kimmy. Tengo la bendición de servir como obispo de la diócesis de Wichita. Estoy aquí con un grupo de peregrinos de nuestra diócesis y me gustaría mandar un saludo a mis padres, que estoy bastante seguro están mirando esta misa, y también quizás otros familiares y amigos en la diócesis de Springfield, Illinois, mi diócesis natal. Pero también deseo mandar un saludo a mis hermanos sacerdotes, compañeros de trabajo y la gente a quien sirvo en Wichita, especialmente aquellos quienes a causa de enfermedad u otras circunstancias rezan con la misa en esta misa televisiva cada día. Que Dios nos bendiga a todos en la iglesia hoy al congregarnos hoy para celebrar la memoria de estos apóstoles San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo son dos pilares que proporcionaron la muy sólida base sobre la que la fe de millones está cimentada. La iglesia rinde honor a la memoria de estos dos hombres. Simón, pescador de Galilea, a quien Jesús le dio el nombre de Pedro, la roca, y Saulo, un estudioso judío, fabricante de tiendas de Tarso, que recibió el nombre de Pablo. Ambos se convirtieron en apóstoles, ambos fueron amigos del Señor y ambos murieron por Él. Esta solemnidad tiene una resonancia en mi propio corazón en muchos niveles. Uno muy humano. Cada vez que recibo visitantes en mi hogar en Wichita, me deleito en mostrarles mi capilla. Y nosotros los obispos, la mayoría de los obispos tenemos la bendición de tener capillas en sus residencias. En mi capilla, en la pared de atrás, hay dos estatuas talladas de madera muy hermosas de San Pedro y San Pablo. Y siempre le pido a la gente que me visita que tome una pequeña prueba. ¿Cuál es Pedro y cuál es Pablo? Y la mayoría dan la respuesta correcta. Pedro siempre sostiene las llaves. Las llaves que fueron mencionadas hoy en el Evangelio. Te daré las llaves del reino de los cielos, dice Jesús. Y Pedro, y más bien Pablo, siempre sostiene la espada. La espada, la palabra de Dios, más filosa que cualquier espada de doble filo y, por supuesto, el instrumento de su propio martirio. Encuentro gran reflexión cada vez que contemplo estas hermosas imágenes de los hombres que celebramos hoy, principalmente por mi papel ahora como obispo en la iglesia, como sucesor de los apóstoles. Un ministerio del que soy indigno, pero un ministerio que me ha sido encomendado a pesar de mi debilidad. Pero también me veo animado cuando reflexiono acerca de sus vidas. El Nuevo Testamento, los Evangelios nos dicen claramente que estos hombres tenían faltas, eran débiles y pecaminosos, como somos todos aquellos que hemos sido llamados a seguir al Señor y a servirlo en la edificación de su reino.
Encuentro consuelo al saber que Pedro fue lento en entender los caminos del Señor y que incluso en su momento más oscuro, Pedro negó haberlo conocido. Saulo sabemos que persiguió a los cristianos y sin embargo Dios había de escogerlo de entre todas las personas para un gran propósito de llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. Pocos sabían estos hombres cuánto Dios había planeado para ellos, para utilizarlos para sus propósitos en la edificación de su reino. Pocos sabían que, como en el caso de Simón, que cuando fue llamado a dejar su barca y sus redes y volverse pescador de hombres, que todo esto sucedería porque él dijo que sí. Y en el caso de Saulo, cuando cayó al piso cegado por la luz celestial y llevado a realizar una conversión completa y total de corazón, como obispo, pero más como creyente y seguidor de aquel por quien dieron sus vidas y de quien fueron amigos devotos, me vio animado por la obra que Dios y Cristo logró en ellos y ahora, mediante su intercesión, en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, la Iglesia, fundada y propagada gracias al ministerio de estos dos hombres, es llamada una, santa, católica y apostólica. Estas cualidades centrales o características de la Iglesia fueron tales que Pedro y Pablo predicaron y enseñaron y fervorosamente las defendieron y murieron por ellas. Amaron a la Iglesia y nosotros también debemos hacerlo. Después del Pentecostés y en los primeros días de la fe naciente, tanto entusiásticamente, dinámicamente y perseverantemente edificaron la Iglesia. Llamaron a nuevas comunidades a la fe, fundaron nuevas comunidades, instaron a los primeros creyentes a que permanezcan sólidos en su fe a pesar de la persecución y la muerte segura que muchos enfrentaban y sufrieron. A través de ellos y aquellos asociados con ellos y los demás apóstoles, la Iglesia floreció, creció y se expandió en el mundo conocido. Todo esto fue resultado del Espíritu Santo que obró en sus vidas. Fueron instrumentos del Señor. Pedro primero entre ellos como el príncipe de los apóstoles y Pablo el intrépido maestro y defensor de la fe de los gentiles. Pero no solo mediante ellos, sino también a través de los demás apóstoles, los obispos que los sucedieron y los presbíteros, los cuidadores de las comunidades cristianas, los diáconos y todos los primeros cristianos que volvían la mirada a ellos buscando fortaleza, sabiduría y coraje. Al igual que hacemos nosotros en nuestro día cuando rezamos por sus sucesores, el Papa, Santo Padre y todos los obispos en unión con él en el mundo entero. Su fidelidad ante las probabilidades duras y las circunstancias desafiantes deben inspirarnos por seguro a reflexionar sobre su indispensable contribución a la Iglesia, ahora, más de 2000 años después. Hay muchos elementos en las Escrituras para la misa de hoy que creo yo nos invitan a una reflexión más profunda para nuestra propia respuesta a la invitación del Señor a servir. San Pedro estaba en la cárcel, como leemos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Fue puesto ahí por el rey Herodes, una persona celosa e insensible. El contraste no podía ser más nítido. Un rey mundano, egotista, temeroso de un humilde pescador galileo. Pero sabemos que Herodes sería derrotado por el poder de los cielos que obró para liberar a Pedro de sus cadenas para que pudiese tener libertad de predicar y continuar su misión. Temor de los poderes terrenales a menudo nos paraliza, o el temor de lo que los demás pensarán de nosotros a menudo nos causan inactividad. Y sin embargo, si somos fieles a nuestro llamado,
Dios ha de ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Dios ha de liberarnos de nuestros temores. Al avanzar libres de cadenas como Pedro para vivir el Evangelio, Jesús a menudo le decía a Pedro y a los demás apóstoles, no tengan miedo. Pedro es un gran testigo del coraje apostólico que proviene de Dios y que, al igual que en aquel entonces, hace mucha falta hoy en día. San Pablo, en el texto de su segunda carta a Timoteo, habla de haber sido derramado como una libación, de competir bien y terminar la carrera. Aquí Pablo está al final de su misión apostólica. Está mirando al pasado, maravillado por todo lo que ha sido logrado a través de él y todo lo que la obra del Espíritu Santo ha realizado en sus esfuerzos misioneros para llevar el Evangelio a los gentiles. Y anhela la corona de rectitud, la recompensa por haber perseverado hasta el final. Sus palabras a Timoteo son hermosas y poderosas cuando dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fortaleza para que a través de mí la proclamación se complete y todos los gentiles la escuchen. El Señor está a nuestro lado y nos da fortaleza. El Señor siempre está con nosotros como lo estuvo con Pablo. Pablo entendió que no podía nada sin el Señor, concediéndole la fortaleza necesaria. Y es igual con nosotros. Así seamos casados, viviendo la vocación del matrimonio y vida familiar, en nuestra cultura que va por este rumbo equivocado, o así seamos religiosos, sacerdotes, obispos o solteros, respondiendo a esa vocación que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Solo podemos hacer aquello a lo que estamos llamados a través de Cristo, quien nos fortalece. Este es un gran testimonio, el de Pedro y Pablo, en su convicción cristiana. Finalmente, el texto del Evangelio es el pasaje conocido de San Mateo 16, conocido como la primacía de Pedro. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice a la gente que es él? Solamente Simón, únicamente Simón, fue quien en aquel momento glorioso del comienzo de su apostolado habló y proclamó, sin titubear, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús entonces llamó a Simón la roca, Petras, Pedro, sobre quien edificaría su iglesia, y el poder del infierno no la derrotaría. Por la roca que es Pedro y sus sucesores, podemos tener confianza que la iglesia soportará la tempestad de esta vida, los interminables ataques del mal y la destrucción, la indiferencia total que es tanto distintivo de nuestra época. Hay toda una hueste de otras realidades que se distinguen como enemigos de la iglesia. La iglesia verdadera, fundada por Cristo sobre la roca de Pedro, ha de perdurar e incluso prosperar en medio de todo. Queridos hermanos, me gustaría concluir mi homilía esta mañana pidiéndoles algo que al comienzo pueda que les suene algo egoísta, pero en realidad es una oración para que la iglesia prospere. Y es que pedirles las oraciones de sus corazones por nuestro Santo Padre, el Papa, y por todos los obispos de la iglesia. A nosotros que nos esforzamos por cumplir estos papeles de liderazgo a pesar de nuestras flaquezas y debilidades, dependemos de la gracia de Dios y dependemos de las oraciones de la gente a quien servimos. Jesús escogió depender y encomendar su misión a hombres débiles y pecaminosos que logran grandes cosas a pesar de sí mismos y a causa del Espíritu Santo que obra en ellos. La Iglesia siempre ha necesitado y siempre necesitará líderes fuertes, valerosos y sabios que posean corazones misioneros y un fervor fuera de lo común.
algo por lo que eran muy conocidos Pedro y Pablo y por lo que reciben honor el día de hoy en la iglesia. Recen por el Papa Francisco, recen por su obispo para que no solamente proclamen la fe verdadera, sino que también la enseñen en su totalidad, pero estén dispuestos a morir por ella si el Señor así lo quiere. Si efectivamente la iglesia se ve bendecida por este tipo de liderazgo, y por seguro lo será, como lo prometió el Señor mismo, entonces efectivamente el poder del infierno no la derrotará. San Pedro y San Pablo rueguen por nosotros.